Good afternoon to you all. Buenas tardes a todos ustedes. Es un honor presentarle a ustedes el presidente de Estados Unidos de América. Pero ¿cómo se presenta a una persona que todo el mundo conoce? Me llamo Celeste Medina y al igual que ustedes, soy una empresaria argentina en una ciudad cerca de Chile. Acabo de regresar de un programa auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Representé a nuestro país en una iniciativa de líderes de las Américas y fue inaugurado por el presidente de los Estados Unidos, honrando a todos los jóvenes empresarios de América Latina y el Caribe. Además de trabajar muy duro, este programa me dio la oportunidad de ver como un partido de básquet. Y también conocí al secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario Kerry, en Washington. Eso fue fantástico. Pero algunos de los mejores recuerdos fue el conocer a otros colegas. Hablé con unos cubanos sobre el acceso a Internet. Hablé con un costarricense que está colocando paneles solares en San José. Nos apoyamos mutuamente y le dije a ellos que nos íbamos a ayudar y ellos también me prometieron que me iban a ayudar para desarrollar mi empresa. Todo lo que conocí me ayudó a mí a ayudar a otras mujeres, me dan oportunidades laborales en tecnología desarrollando programas de computación. Y esto no es solamente en mi oficina en Belgrano. Yo promuevo el trabajo de las mujeres en el tema tecnológico y cuando nos reunimos hablamos cuáles son los problemas tecnológicos y por qué es tan importante que nosotros tengamos más mujeres en el campo tecnológico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando nosotros le damos una oportunidad a la mujer, es positivo para la economía del país. Hay diferentes programas que permiten que Estados Unidos y Argentina se concentren en el futuro. Nosotros podemos trabajar y adelantar como países y como región. Durante los diferentes años, el presidente Obama ha tratado para crear igualdad y mejorar las oportunidades económicas para las mujeres en los Estados Unidos. Y vemos cuál es el progreso que puede realizar nuestros países cuando tenemos igualdad en el mercado laboral. Todavía nos queda mucho por trabajar en nuestros países, pero la mejor forma de avanzar es trabajar juntos. Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles en nombre de todo el pueblo argentino al presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Por favor, tomen asiento. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida que me han ofrecido a mí, a mi esposa, a Michelle, a mis hijas y a mi suegra. Una persona muy importante. Y en nombre del pueblo estadounidense, quiero agradecerles a todos ustedes por la amistad y los lazos entre nuestros pueblos. Celeste, muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Y por favor, démosle un aplauso a Celeste, porque no es fácil de hacer.
El trabajo que está haciendo para preparar a las mujeres jóvenes para el trabajo del futuro es algo realmente encomiable. Me gustó oír que cuando Celeste fue a los Estados Unidos pudo ir a ver un partido de básquetbol en Denver. Creo que Ginóbili no estaba jugando ahí, pero puedo confirmar que no solo es bueno, sino también uno de los mejores jugadores del mundo y un argentino muy orgulloso, gran campeón. Y mi grupo de Chicago pierde y los de Spurs ganan, así que... Pero quiero agradecer a todos ustedes de la Usina del Arte por recibirnos aquí hoy y quiero también decirles que la razón por la que vine aquí es en parte porque quería venir a Buenos Aires desde que era joven como ustedes. Disfruto muchísimo la literatura argentina, Borges, Cortázar. Entonces los leía y me fascinó la ciudad de Buenos Aires. Le dije en mi conferencia de prensa hoy que el único problema es que cuando estaba leyendo, la gente siempre tomaba mate y yo no tenía la menor idea de lo que era. Entonces hoy tomé mi primer mate. Bueno, me gustó. Y mi equipo pensó que yo estaba muy claro en la conferencia de prensa. Debe ser el mate que me aclaró la mente. Pero bueno, también quería traer a mis hijas aquí para que viesen la belleza, lo vibrante que es esta ciudad. Ya se conocieron a una persona muy conocida argentina, conocieron a Francis, ahora quieren conocer a Messi, pero eso no lo pude arreglar. Pero bueno, no van a poder disfrutar Palermo a la noche, van a tener que volver solas cuando sean más grandes, pero no con el papá. Y esperamos poder visitar Bariloche mañana. Pero también, siempre que viajo, yo quiero conocer a los jóvenes, porque su generación se desarrollaron en unos momentos de muchísimos cambios. Menos pobreza, menos enfermedad, o sea que hay cosas buenas, pero también muchas luchas por los derechos de las mujeres, de los LGBT, tecnología, el mundo está más conectado ahora que era inimaginable hace 20 años, pero también han visto muchísima violencia y terrorismo que nos separa, ya sea en el aeropuerto de Bruselas, como lo acabamos de ver, o un centro judío aquí en Buenos Aires. Y todos nosotros, estadounidenses, argentinos, tenemos que luchar sobre ese flagelo del terrorismo y tenemos que apoyar al pueblo belga en momentos de tanto dolor y tristeza. Y aunque ustedes se criaron en una edad de muchísimos cambios, yo creo que su generación creen que ustedes pueden cambiar el mundo y para mejor. Están muy interesados en el trabajo para lograr la paz, terminar los conflictos. Ustedes quieren desarrollar la prosperidad a través de empresarios, de actividades empresariales, y ustedes quieren ver el progreso, no de no permitir que las personas que no son como ustedes no progresen, sino que todos podamos progresar, no importa cómo vistan, cómo sean, cómo luzcan, a quienes aman, a quienes adoran. Y por eso a mí siempre me encantó trabajar con los chicos jóvenes. Yo no voy a hablar mucho, lo que quiero es oír de ustedes. Estoy aquí porque en los últimos años se ha visto una mayor participación de Estados Unidos en el continente. No somos naciones, somos vecinos también. Hay millones de personas en los Estados Unidos que están enlazados con el continente a través de familia, comercio. Miles de argentinos estudiaron en los Estados Unidos todos los años. Muchísimas empresas de Estados Unidos emplean personas aquí en Argentina. O sea, nosotros lo que queremos es ampliar esos lazos con capacitación, con comercio, con becas.
estoy aquí en Argentina es porque me encantaron ver las reformas que comenzó a hacer el presidente Macri en las últimas semanas para reconectar a Argentina con la comunidad mundial y establecer las bases para una economía mucho más incluyente. Y a pesar de las situaciones económicas, y también yo también las enfrenté, el presidente Macri está trabajando para mejorar el país y demostrar la confianza. Las empresas de los Estados Unidos están aquí invirtiendo millones de dólares. Estoy lanzando un nuevo diálogo para establecer relaciones comerciales más sólidas. O sea, Estados Unidos ve con beneplácito el liderazgo de Argentina, pero ahora para enfrentar el futuro tenemos que trabajar juntos. Somos un equipo. Equipo. Bueno, tengo que practicar el castellano, téngame paciencia. Pero es fundamental que trabajemos juntos y por eso los Estados Unidos ha comenzado un nuevo capítulo en la relación con Cuba. Tuve el honor de ser el primer presidente que visitó Cuba en más de 90 años. Obviamente tenemos diferencias con el gobierno cubano, pero lo que le dije al presidente Castro es no podemos estar metidos en el pasado. Tenemos que cambiar si algo no funciona. Y yo creo que las nuevas relaciones, el diálogo, es mucho más poderoso que el aislamiento. Los cambios que estamos haciendo van a mejorar las condiciones del pueblo cubano. Todos los ciudadanos del continente necesitan tener el derecho de tener acceso a la información, de participar en foros como estos, libertad de expresión, libertad de prensa. O sea que esperamos que eso suceda en Cuba. Esperemos que suceda en todos los lugares del mundo, pero creo que va a depender del pueblo cubano, al igual que lo que sucede en todo el mundo. Tienen que encontrar su propia voz, crear su democracia. Nosotros podemos ser socios, podemos ayudar, pero ellos tienen que encontrar su propio destino. Este nuevo comienzo yo creo va a ser muy bueno para todo el continente. Parte de mi objetivo es olvidarse de los debates del pasado y mover hacia el futuro, una nueva generación. La tecnología que está a disposición quiere decir que ustedes no tienen que aceptar el mundo como es, sino ustedes pueden crear el mundo como ustedes quieren que sea. Y esa es la razón por la cual vamos a dedicarle mucho tiempo en los próximos meses en tratar de construir mejores conexiones entre los jóvenes de nuestros pueblos. Hace 5 años comenzó una iniciativa que se llamaba los 100.000 Fuerzas de las Américas y nosotros queremos 100.000 estudiantes de los Estados Unidos en el continente y queremos 100.000 estudiantes del continente que estudien en los Estados Unidos en las próximas décadas. Y anuncio aquí que este esfuerzo está creciendo aquí en Argentina. INET, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, para mejorar los intercambios con los centros tecnológicos. Y muchísimas gracias, presidente Macri, por haberse comprometido a enviar 1.000 personas para esta capacitación. Y también el año pasado comenzamos con la iniciativa de los jóvenes líderes del continente, tratando de ver cuáles son los empresarios, representantes de sociedad civil, para que reciban la capacitación, el capital y la tecnología para poder entonces lanzarse. Este año vamos a recibir el primer grupo para entonces conectarlos con diferentes ONG, con diferentes empresas y también entonces para que puedan seguir la colaboración a futuro una vez que regresen a sus países. Y eso es la forma de darle poder a los jóvenes, a las mujeres, como Celeste, por ejemplo. Y así podemos crear un futuro para hacer mayor investigación del medio ambiente en las Amazonas, en Alaska. Una idea en Buenos Aires, por ejemplo, con un incubador que trabaja en Boston, por ejemplo. Por eso podemos asegurarnos de nosotros, podemos crear un futuro donde cualquier joven pueda decidir hacer lo que él o ella quiera, no solamente en su vecindario, sino en el mundo. Un joven puede aprender diferentes capacitaciones en Virginia Occidental y venir aquí e implementarlas en Argentina. O sea, Gino, ¿dónde está Gino? Gino. Ah, acá está.
Gino es un gran ejemplo. Él trabajaba con las impresoras 3D, fue a la Embajada de Estados Unidos, participó en un campamento de jóvenes científicos en Virginia Occidental y aprendió tecnología de 3D. Y cuando vino aquí a Argentina, fundó una empresa que utiliza esta capacitación. Recibió una solicitud de una mujer que quería una mano prostética para su hijo Felipe, y esas manos en general cuestan miles y miles de dólares, pero él construyó una mano mucho más barato y después, unos días después, Felipe pudo andar en bicicleta, pudo pescar, es decir, las cosas que hace todo niño. O sea, desde ese momento más de 1000 personas le pidieron ayuda a Gino. Eso es posible cuando nosotros trabajamos juntos, eso es posible cuando nosotros invertimos en los jóvenes como todos ustedes. Así que es un honor para mí estar aquí, quiero recibir sus preguntas, quiero conversar con ustedes. Como ustedes se dan cuenta, mi castellano no es tan bueno como debería ser, pero tenemos un intérprete, así que me pueden hacer preguntas en inglés o en castellano y las voy a responder de la mejor manera posible. Tenemos una hora más o menos, así que... A ver, ahí está, pregúntenme. Lancemos esto. Who wants to go first? ¿Quién quiere ser primero? This young man right A ver, usted, joven. Yeah, you. Introduce yourself, please. Preséntese, por favor. President, my name is Federico Guerra. Me llamo Federico I'm a Guerra. professor at the Universidad de El Salvador. Trabajo en la Universidad de El Salvador. President, Señor presidente, I wanted to ask you quería the following question. preguntarle, We live in a world vivimos en un mundo donde las culturas instead of coexisting peacefully, chocan. where some believe that very survival Algunos creen depends on the eradication of others, que la where supervivencia intolerance and violence have become a se basa currency. en destruir al enemigo. And people are forced La to violencia es abandon algo de everything todos los días. and Hay flee their gente que home. abandona todo para A escapar de drama sus which I believe hogares. will characterize much of this Y yo century's creo history. que esto va a caracterizar este siglo. question is Mi this. pregunta es la Do you siguiente. think ¿Usted all cree of the different human que cultures todas las will culturas eventually en unify algún or momento converge se van a on a unir, unique van a and universal convergir culture? en una cultura Something universal? like, or perhaps Algo something akin to the United Federation of Planets, como which is un serious planeta de culture. Naciones Unidas, por ejemplo. I do not seek a scientific No answer. busco Just una respuesta the honest científica, opinion of a man solamente who, as president of one la of the world's expresión leading de un hombre has been given a como privileged líder point of view de on the un matter. mundo. Thank you. That's an interesting question. Thank you. Excelente pregunta, muy interesante. Muchas gracias. I believe Yo creo that que under the surface, all people are the same. que todos somos iguales. Now, part of that is my own heritage Parte and de my own eso background. es mi herencia, mi my historia. father Mi padre Was a black man era un from hombre negro Africa. de My mother África, was mi a white woman madre era una mujer in the blanca United de States Estados whose Unidos, ancestors had come from cuyos England and padres Scotland. habían venido de Inglaterra, de Escocia. My mother remarried and Mi then we madre se moved to volvió a Indonesia. casar, nos mudamos a Indonesia. So Entonces, I have a half sister who yo is Asian. tengo una media hermana que es I asiática, have nieces who tengo are half Chinese. sobrinas que son medio chinos. And so Y in entonces, my own family, en mi familia, I've got the genetic strains of everybody. tengo el rastro And genético de un montón de culturas. It gives me confidence. Y yo me siento, Confidence that's been tengo reinforced as fe, president. digamos así. Algo people que también vi are all durante mi essentially presidencia the es que same. todos básicamente somos los mismos. Similar hopes, similar Los dreams. mismos sueños, las mismas similar strengths, esperanzas, similar las weaknesses. mismas fortalezas, las mismas But debilidades. we're also all Pero bound también by history and todos culture. estamos relacionados a una cultura, a And, un hábito, a una historia. And so Entonces, conflicts arise creo que los conflictos because of, aparecen, creo yo, some weaknesses in human por nature. algunas debilidades que when we feel tenemos threatened, en el ser we humano, like cuando to nos vemos strike amenazados out y lo que against people who are queremos not like es atacar a los que no son como When nosotros. when Cuando, change is happening too quickly, cuando los cambios vienen demasiado rápido, and we try to hang on to tratamos those de things that we think aferrarnos al pasado, a lo que can give conocemos, us a a lo que solid sabemos, foundation. And porque sometimes the organizing y a veces, principles are around issues like race or religion. siempre hablamos de raza, de religión. When there are times of scarcity, Cuando then people faltan can las turn on each cosas, la gente se ataca unas a las otras. And so I don't Entonces, underestimate yo no subestimo
the very real challenges that we los continue to desafíos face. reales And I que don't estamos think it is enfrentando. inevitable Y no creo que sea that the inevitable world comes que el together in a mundo common en culture un and momento common se va a understanding. unir y va a tratar de ser uno. But overall, I am Pero hopeful. tengo fe, And the reason I'm tengo hopeful is, esperanza. Y la razón por la cual tengo if you look esperanzas at es the porque si trajectory of ustedes history, ven la trayectoria de la historia, humanity has la slowly improved. humanidad lentamente siempre ha Not in mejorado. a straight line. No en línea recta, diría yo. Sometimes A you veces take 2 steps forward and then you avanza take 1 dos, step back. retrocede uno. But if anybody here Pero si alguien aquí was asked the question, le hicieran la pregunta, moment in human history ¿qué would you want to be momento born? en la humanidad a usted le You didn't hubiese know ahead of gustado time nacer? Usted no sabía whether you were going to be por born in the United adelantado si States iban a ser en or Estados in Unidos Namibia. o en You Namibia. didn't know ahead of Usted no time whether you were sabía going to be por male or anticipado si iba female, a ser hombre, si iba a ser born into a mujer, wealthy family si or iba a a poor tener family. So dinero o all iba a you ser knew pobre. Lo was único que you- sabía era, bueno, what elija, moment in history would elija en give qué you the momento best de la chance for historia the le iba a best dar life. la mejor oportunidad para tener la mejor vida. You would choose today Y usted elegiría el día de hoy, because the world is porque el mundo wealthier than it's ever hoy been. tiene más dinero que It nunca, is better educated than it's ever está más been. educado que nunca, It is more tolerant. es más tolerante de diferencias que en el pasado, It's more connected than it's ever está been. It's mucho healthier más than it's ever been. conectado, está mucho, We es live longer más than we ever saludable, have. vivimos más de lo que vivíamos We have better antes, dental care than we ever had. tenemos mejor cuidado Used to dental be de if lo you que had a bad teníamos tooth, that antes. was Si bad. tenían un You had a problema problem. dental, Now, había un problema, you se go lo to the sacaba. dentist Ahora va y most va of the al dentista, ¿no es In cierto? many countries around En the muchos países del mundo. It's a small thing, but it's Entonces es algo pequeño, pero es importante. Books. Libros. You know, women are treated with Las more respect mujeres on average ahora today, se even though we have a las long way to trata go. mejor que antes, People aunque with nos falta sexual mucho por differences recorrer. are Las treated with personas more con respect. diferencias sexuales también se les respeta más And que en el even pasado. violence, Y inclusive because la today violencia. O we sea, see si bien terrorism hoy and vemos al terrorismo it's painful, y and nos we're duele shocked and y nos horrified by what sorprende y estamos And yet, horrorizados if de you look esto, even pero in si the 20th ustedes century, ven lo much que less pasó if you go back to en el siglo the days XX, of the pero peor conquistadors todavía or si vamos a la época de los Genghis de los conquistadores o de No. Genghis Khan, slavery. imagínense, But la even just in the esclavitud, 20th pero century, inclusive concentrémonos en el siglo the XX. world is far less violent El today on mundo average hoy, en términos than it generales, es menos violento 25, de lo que fue 50, 100 years hace ago. 50 o 100 años. So, all of Entonces, that makes me todo hopeful. eso But a as I mí said, it's not me da inevitable. esperanza, pero no es I inevitable. think, Yo one creo of the que things that's important algo importante for bringing about para further progress poder avanzar is es that we listen to each other que nos and we understand escuchemos our y tratamos de entender nuestras diferencias. I don't think it's necessary No for us to creo all que speak one todos language or tengamos all que have the hablar same el mismo foods or all- idioma, ni tener la misma comida, have the ni same customs. tener las mismas costumbres. But I do believe Pero that yo there are lo some que sí universal creo principles es que hay principios fundamentales universales que tenemos todos. I believe that Creo que the most important el principle principio is más a importante very simple one es that muy is at the heart simple, of most que es of the el world's great religions, meollo which de is la gran religión treat del somebody the mundo, same way you'd que want to es be treated. trate al otro como if quiere you que lo start traten a with that usted. basic Y premise, si ustedes comienzan con esa premisa, then entonces we will continue to make progress. vamos a seguir avanzando. But I also think Pero that también creo in order for us to make progress, que para poder we have progresar to have that fellow feeling tenemos and que tener we esa have to empatía combine con that el with, otro y combinar eso the use of our brains and reason. con la inteligencia, el uso de nuestro cerebro, del análisis. Y lo que es interesante ahora, que todos ustedes tienen un teléfono, ¿no es cierto? Talking all the time. Están todo el mundo mirando, And in some escribiendo, ways, y de that's alguna actually manera isolating people sometimes more aísla a than las it's bringing personas people together. más de lo que las une. And what I also notice Y is lo que también because noté there's so much es information porque hay coming in, tanta información que recibimos that sometimes people que en algún momento just surf la the surface gente of information mira as los opposed to titulares analysis and de las understanding noticias en vez de tratar de analizarlas, de estudiarlas, de studies. In America, compenetrarse. sometimes, En Estados in our Unidos, a politics, veces, you en see, nuestra política, sound bites, what we call vemos sound bites. I don't know pequeñas translation. frasecitas, Yeah, ¿no es but cierto? just Frasecitas. the Twitter line Solamente without una línea Twitter de 3 trying o to 4 figure out, palabras. Tratan okay, is this sin true or not? tratar de What are the entender, facts? ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿En qué se basa And esta declaración? when it comes to an issue like Y climate cuando change, hablamos, por ejemplo, del tema de cambio climático, we have to have a maturity tenemos to que say, okay, here's ser what the science tells us. maduros y decir, ok, planet's getting esto es lo warmer. que dicen los And even though it's científicos, not happening el right now, it's a planeta beautiful day outside se está in Buenos recalentando, Aires, aunque el we día have hoy to está start precioso en working Buenos now Aires, tenemos que empezar a trabajar so hoy that 20, para 30, que en 50, 20, 100 30, years from now, 50 o 100 we años still have
a beautiful planet to live on. sigamos teniendo un That planeta requires, donde vivir. Pero not esto just a strong heart, requiere but no also solamente un using corazón our heads. dedicado a esto, pero sino también pensar. Y yo creo que si hacemos eso, Then I feel confident that tengo we can fe make progress. en We'll que still have vamos a avanzar. problems. No vamos a tener problemas, como siempre, por supuesto, pero eso es lo que hace que la vida sea interesante, ¿no es cierto? Tener algunos problemas. A ver, I'm going to go. va a ver. I'm going to go. Voy a ir, I'm going to alternate between men and women. voy a ir, un hombre y una so that, mujer, ¿sí? we make it fair. Para hacerlo justo, ¿eh? Up here, a woman. This young lady right there. A ver, Since she's standing right ya que there. está parada allí, a Tiene ver, micrófono. dele el micrófono. I'm going to have a heart attack, Mr. President. Voy a tener un ataque Oh, al don't have a corazón. heart No, attack. no, por That would favor, be no tenga bad. un ataque al corazón, porque entonces eso va a ser muy malo. My name is Natalia Quiroga. Me llamo I am Natalia university Quiroga, professor soy at profesora de la American universidad Political y Communication. enseño política y no tengo respuestas, pero quiero... No, I'm going to die by that. You are my hero. Usted es mi héroe, lo único que quiero es poder llevarle Well, un thank you so mensaje much. a mis estudiantes. I appreciate that. Thank you. Thank you. Sir, Muchas gracias. since you didn't have a question, Ya que I'll usted no call on tenía that una young lady in the pregunta, front as le voy well, a just llamar so a that esa she- mujer que That way está, I a get a esa dama que question. está... But that was very nice. Thank you. Bueno, muchas gracias. Si alguien me hace una pregunta, ya que usted no tenía una pregunta, muchas gracias. Mr. President, Señor presidente, Valeria Bocio, I'm a research scientist. yo soy una investigadora científica, para mí es un orgullo que usted esté aquí. Y yo estudié en Estados Unidos para mi doctorado. Entonces mi pregunta se relaciona con la ciencia, básicamente, porque siento que arte y ciencias eran los campos donde los seres humanos no tienen límites para desarrollarse. Y me pregunto si que no solamente tenemos que colaborar entre los dos países, que ¿por qué establecer una colaboración más sólida entre nuestros países? Como por ejemplo esta idea, entre otras, por supuesto que tienen otras personas, pero por ejemplo, yo estaba organizando con el profesor Kaplan, que era mi mentor, para tener una representación aquí en Argentina de su laboratorio de investigación. Yo sé que hay muchos programas de colaboración, como por ejemplo AID, pero yo creo que una colaboración mucho más sólida en este campo tiene que ser otro tipo de colaboración, no solamente el tema de colaborar en conocimiento, pero sino trabajar juntos en desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología. Yo creo que las ciencias básicas son muy importantes porque cuando yo investigo, yo siento que podemos hacer más. Así que quiero saber qué piensa usted de eso. Bueno, el presidente Macri y yo hablamos de esto en nuestra reunión. Yo creo que las posibilidades de colaboración entre Argentina y Estados Unidos en el campo científico y cultural son ilimitadas, le diría yo. Podríamos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y tiene razón. No es solamente, no es suficiente tener un intercambio de estudiantes. Se tiene que hacer trabajo en forma de colaboración. Entonces, cuanto más mentes trabajen en eso, vamos a resolver los problemas mucho más rápido. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando hablamos de enfermedades y medicina, todos aquí conocen el problema emergente del Zika, ¿no es cierto?, en el continente. Parece que Zika no es un virus complicado, parece ser. Y en realidad soy bastante optimista que vamos a poder desarrollar un instrumento para diagnosticar y lograr una vacuna para el Zika. Pero la razón por la cual en el pasado esto no ha sucedido es porque
predominantly in small, porque esto poor countries, ocurría en países isolated chicos, areas. pobres y zonas There wasn't aisladas. a lot of money to be made No se selling ganaba drugs mucho to solve dinero this small problem. vendiendo drogas para solucionar And ese so problema. Entonces, it didn't get any attention. nadie le prestaba atención. Excepto que ahora vivimos en este mundo donde todo el mundo viaja, donde todo el mundo es móvil. Entonces, ya no existe una enfermedad aislada. ¿Por qué? Porque si no curamos esa enfermedad, si no la identificamos en forma temprana, va a afectar a todo el mundo y muchas veces se esparce rápidamente porque no tienen inmunidad contra eso, y eso se puede hablar, se vio con el ébola, con Zika, y lo que más me preocupa, por supuesto, es si terminamos viendo una enfermedad transmitida por aire, porque nosotros sabemos que en 1918 muchísima gente murió, ¿no es cierto?, con la fiebre. Pero este es un ejemplo donde nuestro objetivo es trabajar con los brasileros, con los cubanos, con los argentinos, con todos, para que nosotros juntemos los recursos que tenemos, resolvamos el problema rápido, hacer pruebas clínicas lo más rápido posible, ver cómo podemos adaptar esas soluciones a las culturas para que reciban las medicinas. Y si utilizamos el modelo antiguo, donde cada país hace lo suyo, trabajando con sus propias empresas, sin preocuparse de lo que pasa en otro país, no vamos a resolver el problema. Entonces, creo que las oportunidades de colaboración están ahí. Vamos a desarrollar, por supuesto, en los próximos meses, espero, establecer un plan para ese tipo de colaboración que usted acaba de describir. No todo va a cambiar en 24 horas, por supuesto, pero yo creo que podemos avanzar en este tema. Y ese es el tipo de formas que no solamente resuelven problemas, sino que ayuda a que la gente se entienda más y que se sientan simpáticos unos con los otros, para reducir la posibilidad de conflicto, ¿no es cierto? Excelente pregunta, muchas gracias. A ver, ahora le toca al caballero, a un hombre, a ver. Aquí, este caballero aquí. Bienvenido a Argentina, señor presidente. Matías Rodríguez de Neuquén. Yo estudio medicina en la Universidad Nacional del Comahue. Primero le quiero decir muchas gracias por invitarnos aquí. Es un placer, es un honor. Gracias, que yo soy un miembro muy orgulloso de la comunidad homosexual aquí en Argentina. Gracias por luchar por estos derechos. Y si bien ahora muchos de las enfermedades como diabetes, problemas cardiológicos o abortos clandestinos se pueden evitar con una buena política educativa, por supuesto, investigación médica. ¿Cuáles creen usted, ya que ha sido presidente durante 7 años, cuáles son los logros que usted tuvo en su presidencia? Primero, tuve que comenzar en los Estados Unidos porque éramos el único país avanzado en los Estados Unidos del mundo que no teníamos un programa de asistencia de salud, así que hacían millones de personas que no tenían cobertura médica. Entonces, como ustedes saben, yo tuve que librar una lucha bastante fuerte para poder establecer un sistema. Por supuesto no es ideal, ¿no es cierto? Porque tuve que modificarla y adaptar la política al sistema que ya tenemos en el país, pero ahora le ha brindado a 20 millones de personas una cobertura médica que antes no tenían. Entonces, parte de la respuesta es que asegurar que la gente tenga acceso al cuidado básico, sobre todo preventivo, porque tantas de las enfermedades que vemos en el mundo pueden ser evitadas antes de que sucedan, porque una vez que se enferman es muy caro. Entonces, en África, por ejemplo, si podemos tener redes para los mosquitos, sabemos que muchas de las enfermedades y de las muertes no sucederían. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades son transmitidas por el mosquito. Entonces, nosotros en este momento estamos en una posición donde podríamos
if not completely eliminate, si bien no then eliminar drastically the totalmente, incidence of malaria around reducir los efectos del paludismo en todo el mundo. No es tan complicado, es cuestión de organizarnos, organizar el trabajo. Sabemos que lo hemos hecho en el pasado, porque el polio, por ejemplo, ¿no es cierto? Avanzamos muchísimos y hay muy pocos lugares en el mundo que todavía tienen polio, viruela. Entonces nosotros sabemos cómo hacerlo, pero el tema es cómo podemos organizarnos a nivel mundial. Eso es punto número 1. Número 2, el ingreso tiene que aumentar, porque nada mata más que la pobreza. Entonces, no se puede separar el hecho de que sea la relación que hay entre pobreza y enfermedad, porque nadie puede ser saludable si no tienen forma de poder mantenerse ellos y su familia. Entonces, lo que hemos hecho, además de esa iniciativa de cobertura médica en mi país, tenemos programas de Alimente el Futuro. Y lo que hacemos es no dar alimentos, aunque por supuesto somos los que más contribuimos a alimentos en todo el mundo. Lo que hacemos es tomamos un pequeño agricultor y le decimos qué es lo que usted necesita para aumentar su rendimiento. Y en algunos casos puede ser, por ejemplo, semillas nuevas. En otros casos lo que necesitan es algo tan simple como un sistema para que puedan procesar las semillas en el lugar, y ese procesamiento les permite vender su producto más caro y no tienen que mandarlo a un tercero para que se los procese. Y entonces, al recibir un poquito más de dinero, puede ser que pueden comprar un tractor y ser parte de una cooperativa. Y lo que hemos podido hacer es que los pequeños propietarios pueden aumentar sus ingresos en 5, 7 y 10 veces, y a veces no son agricultores solamente, se convierten en empresarios que contratan a otras personas. Entonces se genera una nueva economía en esas comunidades. Y eso no es solamente un programa económico, es un programa de salud también, porque al tener más dinero pueden tener un techo y pueden comprar la red en contra de los mosquitos, o sea, se alimentan mejor, el cuerpo tiene mejor protección para las enfermedades. Entonces, hay muchísimos progresos que se pueden hacer. Entonces, lo bueno, acuérdense lo que yo les dije, por eso yo soy optimista. Si ustedes se fijan los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se establecieron hace 20 años, no logramos todos esos objetivos, pero la mortalidad infantil se ha reducido de forma enorme durante ese periodo. La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido enormemente durante ese periodo. Entonces, me encantó ver que Naciones Unidas este año decidieron establecer nuevos objetivos de desarrollo sustentable. Si podemos hacer eso y continuar con esos programas de salud que yo describí, yo creo que vamos a seguir viendo avances y progresos, porque la mayoría de las muertes que vemos es a niños por enfermedades que se pueden prevenir o a las mujeres en el momento del parto. Suceden por enfermedades que se podían haber evitado, prevenido con muy poquito dinero. Y la gente tendría, si hubiesen tenido un poquito más de dinero. Entonces, pero va a depender de jóvenes como ustedes, que busquen y que encuentren formas para mejorar el progreso. Buena suerte para usted. A ver, aquella joven. Buenas tardes. Primero, le quiero agradecer a su país y a su presidencia por invertir en mujeres como yo y otros en todo el mundo, porque usted, a través del programa de apoyo para el deporte, y usted mencionó dos cosas. Una fue que esta es la generación que tiene que hacer un cambio en el mundo, y personalmente creo en eso. Y también usted mencionó que no podemos crear esos cambios si hacemos siempre lo mismo que estábamos haciendo en el pasado.
Y yo creo que cuando hablamos de empresas, esa es la forma en la que se está operando ahora. Y cuando hablamos de empresarios sociales, sucede eso, porque son muy pocos los países los que tienen un marco legal, digamos así, para darle fuerza a esos empresarios. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería su asesoría para los empresarios sociales, digamos así, que podamos seguir trabajando en esto? ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno para cambiar esas reglas para que esas empresas con conciencia social puedan desarrollarse? Bueno, antes de responder su pregunta, cuénteme un poquito sobre su empresa. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué programas tiene? Yo tengo una organización sin fines de lucro en Rosario y nosotros creamos cambio social dándole poder a los jóvenes pobres y generando la participación cívica. Y también utilizamos instrumentos creativos. Les ayudamos a los niños a desarrollar habilidades para poder subsistir en la vida. ¿Y cuánto hace que tiene ese programa? Casi 10 años. Muy bien, excelente. Entonces, yo comencé en el sector sin fines de lucro, en el sector comunitario, como ustedes saben. Cada país es diferente. En los Estados Unidos, las personas que se dedican a esas actividades son financiadas por el sector privado. Por ejemplo, grupos filantrópicos, gente con dinero o empresas que financian esos. Otros países reciben dinero a través del gobierno o de los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero lo que hemos aprendido es que muchos de los problemas sociales que nosotros enfrentamos tiene que haber una combinación del sector privado y del sector sin fines de lucro y del sector público para trabajar de manera conjunta. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Estoy seguro que si ustedes van a un vecindario pobre en Argentina, a lo mismo que se vería en los Estados Unidos, hay diferentes tipos de problemas. Se encuentran, primero, problemas económicos, porque estas comunidades no tienen trabajo. Las empresas no han invertido. En algunos casos, las fábricas que antes estaban ahí se mudaron y, por lo tanto, la fuente laboral ya desapareció. Entonces, parte de ese esfuerzo es cómo logramos nosotros que el sector privado inviertan en esas comunidades para crear fuentes laborales. Ese es punto uno. Pero las empresas puede ser que no vayan a menos que el gobierno le haya ofrecido una infraestructura, carreteras o conexión de Wi-Fi, lo que sea. O sea que el gobierno también tiene que invertir a su manera. Y si bien las empresas y el gobierno están preparados para hacer lo que se supone que tienen que hacer, el capital humano, el pueblo, la gente, tienen que asegurarse que ellos reciben la educación que necesitan, la capacitación que necesitan. Y en algunos casos, en los Estados Unidos también, si son muy pobres, los jóvenes han pertenecido a familias pobres durante generaciones, o sea que a veces ni siquiera saben cómo es el interior de un edificio de oficinas. Tal vez nunca supieron lo que es ir al trabajo en horario o estructurar su día, organizar su vida. Y ahí es donde un grupo no gubernamental o sin fines de lucro como ustedes, por ejemplo, puede decir, bueno, nosotros vamos a tener una relación con estos jóvenes y va a haber un profesional o un adulto que trabaja con esos niños para demostrarles, miren, esto es lo que ustedes pueden lograr. Abrirle la cabeza para que vean las oportunidades. Decirle a una niña en un lugar pobre, usted puede ser una especialista en computadora. Mire, ve aquí a verlo, no es tan difícil. Mire, si puedes hacer matemáticas, puedes empezar a trabajar en codificación. Y cuando ellos ven eso, ven la posibilidad, se sienten inspirados en poder hacerlo. Pero el tema es que
each of those pieces are important. Cada uno de esas piezas del rompecabezas son importantes. Yo no conozco lo suficiente, digamos así, cómo es que las empresas sociales o los grupos no gubernamentales se financian aquí en Argentina. Pero no, o sea, los políticos siempre podemos dar opiniones, pero le puedo dar pero no le puedo dar una buena información porque no tengo suficiente información sobre cómo se manejan las cosas en Argentina o cómo puede usted recibir mayor apoyo. Pero lo que es interesante, que lo vemos en mi país, es que se comienza a ver ahora organizaciones que es una mezcla, digamos así, de grupos de con fines de lucro y sin fines de lucro. Por ejemplo, digamos, se venden artesanías o arte fabricados en una comunidad. El dinero financia los programas sociales a través de organizaciones no gubernamentales y le da así las oportunidades a mayor cantidad de personas. Entonces, también tenemos que ver cuáles son los sistemas impositivos, las organizaciones corporativas. Eso va a cambiar y varía, por supuesto, de país en país. Cada país va a tener un modelo diferente. Pero yo creo cada vez más en que esa va a ser la forma de trabajar a futuro, si nosotros queremos avanzar. O sea, para darle un comentario general, digamos así, muy a menudo en el pasado había una división entre izquierda y derecha, entre capitalismo y comunismo o socialismo, y especialmente en este continente. Ese ha sido el debate durante años. No, usted es un capitalista, un perro yanqui, no sé qué, que usted es un comunista que va a expropiar todas las propiedades. Y entonces, esos son argumentos intelectuales interesantes, digamos así, pero yo creo que para su generación ustedes tienen que ser más prácticos y elegir lo que funciona. A ver, ¿qué funciona aquí, qué funciona allá? No se preocupen si esto cae dentro de la teoría capitalista, socialista. Fíjese lo que funciona y tómelo. Y esto se lo dije al presidente Castro en Cuba. Le dije, mire, usted logró avanzar porque el nivel de analfabetismo es cero, básicamente. Todos los chicos reciben educación, lo cual es una gran mejora comparado con el pasado. Cuidado médico. La expectativa de vida en Cuba es igual que en los Estados Unidos, aunque sean más pobres, digamos. Pero hay que felicitarlos porque han logrado eso. Pero usted se desplaza por Habana y se da cuenta, esta economía no funciona. O sea, desde los 50 que no cambió nada. Entonces, hay que ser práctico y preguntarse, a ver, ¿cómo puedo yo lograr el objetivo de igualdad, de inclusión? Pero también reconocer que el sistema de mercado brinda resultados, genera servicios, genera innovación, genera ingresos y también le da libertad a las personas porque tienen la libertad de pensar y de trabajar. O sea, no hay que ser rígido y decir, no, es esto o aquello. No. Digo, bueno, depende del problema que yo quiera solucionar, depende de los temas sociales que yo quiera abordar. A ver, ¿qué funciona? Y creo que lo que ustedes van a ver es que las sociedades con más éxito, las economías más exitosas son aquellas que se basan en un sistema de mercado, pero también reconocen que el mercado no trabaja por sí mismo, que necesita un entramaje social, moral, comunitario. Tiene que haber inclusión, porque si no, no es estable. Entonces, depende de ustedes, ya sea que sea un empresario o está en el medio educativo o en el sector sin fines de lucro. Ustedes tienen que buscar las formas que se adapten a las nuevas condiciones de la vida de hoy. A ver, ahora le toca a un varón. A ver.
Hold on a second. A ver, esperen. Paciencia. Okay, A ver, that guy right there. Aquel. In the dark shirt, yeah. es ese que tiene la camisa oscura. A ver, Right there. ahí, Right. ese. A ver. Yeah, go ahead. You. A ver, sí, usted. Yeah, I can hear you. Go ahead. Yo le escucho, a ver. Speak right into the microphone. Sí, hable con el micrófono porque el intérprete no le You don't no have le a escucha. microphone. No tiene micrófono, pero no se puede ser. Where's the microphone? ¿Y dónde está el micrófono? A ver. There it's coming. Ahí. But be careful, don't fall over. A ver, tenga cuidado, no se me caiga, ¿eh? It's a little tight No over se there. me caiga. All right. Go ahead and give it to him. Yeah. A ver, denle el micrófono. Yeah, I can hear you now. Ahora sí, ahora le escucho. Señor presidente Alejandro Rojana, último año de la escuela secundaria y voy a empezar a estudiar las relaciones internacionales en la Universidad Americana en Washington. Venga, traiga un abrigo porque va a ser frío, ¿eh? Cuando vaya para allá hace frío. Pero mi pregunta es con respecto al conflicto Israel. Yo soy árabe israelita y la realidad es que con los asentamientos ilegales de judíos cada vez existe más la posibilidad de que haya un Estado binacional. Existe la posibilidad de que sea un presidente judío y un primer ministro árabe o viceversa. Bueno, hoy en la conferencia de prensa me preguntaron si en los últimos 7 años y medio como presidente, si yo pensé que había alcanzado las metas y si me sentía alguna vez frustrado. Y yo le dije que, bueno, el tema del conflicto Israel-Palestina es un tema que a pesar de gran cantidad de esfuerzos que he realizado, o sea, mis esfuerzos y los de otras personas, no hemos logrado avanzar de la manera que hubiésemos querido verlo. Sigo creyendo que la única forma de resolver este tema es tener un Estado predominantemente judío seguro, protegido, al lado de un Estado palestino soberano. Y la razón por la cual les digo esto es porque creo que los deseos de los palestinos de lograr su Estado propio y la autodeterminación es demasiado fuerte para negarlo. Y creo que el pueblo judío, teniendo en cuenta la historia, tienen que sentir que tienen un Estado en el que se sientan seguros y que puedan protegerse de la agresión. Entonces, se ha hablado de una solución de un solo Estado o de un gobierno dividido. Es difícil para mí pensar que esa situación va a ser estable, porque hay tanta falta de confianza entre ambas partes. Y toda la zona está sufriendo tantos problemas. Y yo creo que una solución de 2 estados es la mejor. Por supuesto, esto puede evolucionar con el tiempo. Pero inicialmente creo que los palestinos tienen que sentir que tienen algo propio y digan, bueno, esto es nuestro, y que expresa nuestras aspiraciones. Y yo creo que el pueblo judío también tiene que sentirse seguro. El problema es que la historia coloca esa nube gris sobre todo, porque cada uno de los lados se acuerda el dolor que sufrió y le cuesta mucho ponerse en el zapato de los otros. Y ambos tienen temores legítimos. Y también diría que ya que la comunidad israelita tuvo tanto éxito económicamente,
creo que tiene from a position of strength una and less posición willing to más make concessions. fuerte y no está tan deseosa de dar condiciones. Y los palestinos, por debilidades, no han tenido Cohesion and la organization cohesión política to enter into para negotiations and poder feel like they entrar en can negociaciones get what they need. que puedan entonces conseguir a través de eso lo que necesitan. Entonces lo que terminan es que ambos se separan y hemos trabajado y trabajado y trabajado el año pasado, el año anterior, John Kerry. That poor man, he Ese was pobre hombre flying back and forth. volaba de un lado para el otro, llevaba un mensaje de un lado para el otro, yo llamaba por teléfono, pero nosotros no podemos hacerlo por ellos. So the tragedy O sea, la tragedia de esta situación es que until hasta que the population el pueblo de ambos lados reconozcan la verdad, que es, van a tener que vivir juntos de una manera o de otra. Entonces el tema es, van a vivir juntos con puntos de control, con gente que se mata y odio, o van a ser living together vecinos in a way that creates de opportunity. manera tal que se puedan crear oportunidades y esperanza para los niños. Pero hasta que ellos no tomen esa decisión, The political leaders y elect eso and the policies se refleja en los políticos que eligen, en las políticas que se sancionan. Sí, es muy poco lo que podemos hacer para obligarlos a que hagan algo, porque es su decisión. Eso no quiere decir que no sigamos intentando persuade. para tratar de convencerlos. Pero Ultimately, this is going to be esto es algo que those peoples have to decide. los pueblos tienen que resolver por sí mismos. Y esto es lo último que voy a decir. Y se lo dije al primer ministro Netanyahu. If you look at the Si demographics, ustedes ven la distribución demográfica the region de la región and the West Bank, y del Cisjordania Gaza, y de Gaza the Arab-Israeli population, y la población árabe israelita, it's growing much faster than the Jewish population. está creciendo más rápida que la población judía. If you don't find a way Si no encuentran una forma to resolve the conflict, de poder resolver el conflicto, then over time, a través del tiempo van a tener que elegir. do we preserve this as a Jewish state, Mantenemos or is it esto now como no Estado longer a democracy? judío, pero ya no es una democracia, Because if it was, porque then, si lo fuera, the Jewish people would be a small minority. el pueblo judío sería una minoría, Or o do you preserve its o Jewish se mantiene character? la característica judía, pero So now it is, ahora, or do you preserve the democracy? o sea, Now it's no longer. conserva la democracia, pero ya no es un Estado predominantemente judío. O sea, hay que tomar una elección y la única forma de evitarlo, y si lo quiere mantener como Give the Palestinians Estado judío y como una democracia, le tienen que dar al grupo palestino su state in order propio to have Estado self-determination. para poder tener autodeterminación. Y espero que eso suceda. Aunque yo ya no sea presidente, voy a seguir trabajando y promoviendo ese diálogo y esa paz. Soy el primero en que les va a confesar directamente, esto no es algo que yo no pude hacer. And I'm not that hopeful that Y no tengo mucha esperanza de que suceda en los próximos 9 meses que me quedan. it's not going to happen. Hace 60 años que están así, no se va a solucionar en 6 meses. A ver, I'm gonna go back here in the shadows here. I didn't aquí see en these las folks sombras, back ya there. ni siquiera Yeah, this ni is los down había in the visto. picture. It's not Acá, right, right? aquí, a ver usted. Yeah, yeah. Hold on a second. Wait for the mic. A ver, espere el micrófono. This side hasn't gotten attention? Okay, I'll give you. You'll be next. Usted, después elijo a alguien de aquel lado. Hold on. La pregunta va, teniendo en cuenta que Donald Trump es uno de los, una de las personas que suenan fuerte en los republicanos, ¿por qué cree que la sociedad o la gente misma está apoyando cada vez más la política que propone? Y la segunda pregunta es, ¿hay posibilidades de que llegue a la presidencia? Hipotéticamente, ¿no? We'll get a translation. I sort of understood, but I want to make sure I completely understand. I don't want to turn out answering the completely wrong question. No quiero terminar respondiendo una pregunta que no me hicieron. No, No, wait, no. I'm going to get a translation of the question. All right, go ahead. I have a question, which is kind of a
phone. No. She's translating his question. No, This is my translation. este es mi intérprete, me está traduciendo la pregunta. Okay, it's a twofold question. You're a little concerned about what's going on with the Republicans. Están preocupados por lo que dicen los republicanos y ve apoyo por el Partido Republicano y me gustaría saber qué es lo que piensa usted y qué es lo que piensa usted en las próximas elecciones. Entonces, las elecciones, Look, miren, the United States, los Estados Unidos, politics in the United States la is política en los Estados Unidos es muy just compleja, like every other country. al igual que cualquier You otro know something país. about this here in Ustedes conocen algo, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, Politics is complicated. la política es But that's part compleja, of the problem with pero es parte del problema the benefit of a democracy. y el beneficio de la It's loud democracia, and it's noisy que and, hace ruido, que complicated. complica. What you're seeing right now Lo que se ve ahora es in part that the Republican Party que el Partido Republicano has moved to the right se ha desplazado hacia la derecha very strongly during the course of my presidency. mucho durante mi presidencia. Hay muchas razones por las cuales esto sucedió, But that's just pero esto es un hecho. and I think that the Y Republican creo Party, que el Partido Republicano, because of their efforts to oppose por me, los esfuerzos de oponerse a found mí, themselves taking positions that terminaron tomando posiciones que cada vez se alejaban más del pensamiento central y tuvieron éxito de alguna manera congressional porque candidates lograron candidatos al Congreso, porque durante esas elecciones, and so the most passionate entonces, people vote. las personas con más pasión votan. In this new media age, Y en esta nueva edad de los medios de comunicación, cuando la gente recibe los titulares nada más, pero no necesariamente reciben la misma información, depende si están de la derecha o de la izquierda, porque ellos deciden, bueno, voy a leer solamente las cosas con las que yo estoy de acuerdo, en vez de buscar una opinión mucho más amplia. what happened was is Entonces, that lo que sucedió es que reforzó a politics that was based on una política what they opposed que as se opposed to what they basan were for. And más en lo primarily que they se opposed me. oponen y menos en lo que ellos creen. Básicamente se oponían a mí. Entonces, eso es lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano en este momento. Within the Democratic Party, Dentro del Partido Demócrata, not going through que as big of a creo change. que no está atravesando cambios tan I profundos, do think that Mr. creo Sanders que el señor Sanders Secretary Clinton y la are responding secretaria Clinton están respondiendo a una preocupación que es que la economía se ha recuperado. Es mucho mejor que cuando yo tomé posesión, pero la crisis que nosotros enfrentamos en el 2008-2009 hizo que la gente se sienta más insegura. Entonces, si bien sus vidas son mejores ahora, están preocupados a ver qué va a pasar conmigo a futuro. and they see some of the global Y trends. ven las tendencias mundiales que ustedes tal vez ven aquí en Argentina. Entonces, la globalización cambia las The cosas. days are over where you get a Y job ya and you no stay in it for ya 30 no years or está, 40 years no and es la you época en que retire uno and va al pension. trabajo, trabaja 30 años, se jubila, recibe la jubilación, no. Ahora trabaja 5 años acá, la empresa cierra, se capacita de vuelta, se va a otro trabajo, luego dice, bueno, ¿cómo puedo pagar la educación de mi hijo? Quiere ahorrar para su jubilación, o sea, So entonces you're starting to see, comienza a I haber, think, more creo, vocal, discussion of un debate changing some of the economic mucho más fuerte sobre and institutional arrangements. los cambios económicos que se necesitan. Y This is the same debate that's es el taking place mismo everywhere in the debate advanced que se economy. ve en todas las economías What avanzadas. you're seeing is Lo que se ve more and es more cada vez growth is going to más just crecimiento, pero solamente para unos pocos. the poor Y los pobres improved a little bit, but pueden the haber middle class mejorado un poco, pero la clase media empieza a sentirse más insegura.
a willingness Y to eso question some of the existing lo que hace es que la gente cuestione las instituciones con las que viven. Entonces, tanto en la izquierda como en la derecha hay cambios y la gente cada vez hace preguntas más serias sobre la economía, It's just that it's a little more pero extreme. es un poquito más extremo, diría yo, en el Partido Republicano. Pero miren, yo soy un presidente demócrata, así que tienen que suponer que mis respuestas son un poquito subjetivas, ¿no es cierto? Y lo voy a reconocer. Pero lo bueno es que Ultimately, I Por have great último, trust and great faith in you. yo confío en el pueblo estadounidense. Creo que van a tomar una buena decisión con respecto al próximo presidente y el próximo gobierno. Y también creo That one of the great que advantages una de las grandes ventajas del sistema de los Estados Unidos, aunque a veces es muy frustrante president para el presidente, is that power es is que el poder distributed está distribuido different institutions. en muchas instituciones. What we call separation of powers. Separación de poderes y la descentralización. Entonces, no es solamente que el presidente y el Congreso Centers of power. son dos centros de poder. También es verdad que hay gobiernos estatales que tienen poder. Private sector El is sector power. privado tiene poder. This makes it Entonces, hard esto sometimes for hace America to que change a as veces rapidly sea as we need difícil to cambiar a la velocidad que necesitaríamos para adaptarnos a los problemas o a las necesidades actuales. Porque es como tratar de agarrar a gatos, ¿no es trying to get cierto? everybody to work together and move in the same Todos direction at the se same time. quieren mover para el mismo lado y es difícil, pero las ventajas es que si bien Somebody who I might not consider a great puede president, ser que terminemos con un presidente que yo no considero que no es un buen presidente, es limitado el daño que puede hacer, porque y los republicanos piensan así como yo. Ellos les encanta que estemos distribuyendo el poder, porque ellos pensaron que yo iba a convertir a los Estados Unidos, no sé, en una Cuba, no sé. Entonces se exageran un poquito, ¿no es cierto?, sobre lo que yo hago, pero bueno. Pero esa es la razón por la cual yo creo que los Estados Unidos ha sido estable como democracia durante mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual yo creo que el pueblo estadounidense va a hacer una buena elección, pero también se puede recuperar de los errores. Y siempre encontramos un liderazgo. Y como es una democracia, tenemos suficientes voces para cambiar el de los... La última pregunta. A ver, aquí está, Adam. Acá, a usted. You can go ahead and go, Mike. Good afternoon. Buenas tardes. Me llamo Amparo Nieto. Tengo 16 años. Yo fui parte del grupo de embajadores jóvenes del 2015, auspiciado por el Departamento de Estado, y gracias a eso tuve la oportunidad de ver el mundo de diferente manera. Viví en Missouri. ¿En qué ciudad de Missouri vivió usted? No, en abril, en Lee Summit. ¿Y usted dónde estaba? ¿En qué? En Kansas City. Ujú. Entonces, eso hizo que yo viera las diferencias culturales entre nuestros países, pero también lo que pude ver a través de este programa es que nos enseñó a trabajar en nuestra comunidad. Entonces, a veces pienso, ¿por qué es tan difícil para las naciones trabajar juntas? ¿Por qué es tan difícil para los líderes políticos llevarse bien si todos somos humanos y todos queremos que el mundo sea un buen lugar para vivir? Y a veces pienso, ¿por qué no puedo ser presidente para cambiarlo? Y usted, como es presidente, tal vez me pueda responder. Well, first of all, let me, I'm just curious. Entonces, What was the thing that you thought was most different about the United States? a ver, ¿cuáles fueron las diferencias? ¿Qué fue lo que más le sorprendió de Estados Unidos? Usted dijo, yo no pensé que esto era así. Bueno, la respuesta no va a ser muy seria. Eran los baños, pero eran automáticos. Entonces, la verdad que me asustó. La primera vez que fui al baño me asusté. O sea, si usted no sabe lo que está pasando cuando se sienta, ¿qué haces?
Well, not everybody has automatic Bueno, no, top no, no, loading, no so this todos wasn't a tienen, very no, nice, no todos tienen, no todos tienen inodoros automáticos. Pero bueno, el tema es que tuve la oportunidad de ir a la escuela, en la escuela secundaria, era una escuela pública y vi cómo los chicos ven el mundo de diferente perspectiva. Había gente que no sabía dónde estaba Argentina, me preguntaba si teníamos teléfono, si teníamos Coca-Cola, y nosotros sabíamos tanto de ellos y ellos sabían tan poco de nosotros. O sea, yo sé que Estados Unidos es un país muy grande y muy diverso, ¿no es cierto? Es interesante. Bueno, todos los países tienen fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Yo lo que diría es que a mí me gustaría que nosotros trabajáramos más en ese tiempo, en ese momento, o sea, ser más conscientes del mundo por fuera de Estados Unidos. Y parte de esto es que es historia, ¿no es cierto? Estados Unidos siempre fue tan grande y protegida, digamos así, de amenazas de otros países. Y pudo desarrollar su mercado interno. Entonces, durante mucho tiempo, de alguna manera, Estados Unidos sintió como que, bueno, no necesitamos conocer o saber lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Y esa es la razón por la cual no tenemos mucho éxito en aprender idiomas extranjeros, comparado con otros países donde tienen nivel educativo más alto y donde aprenden varios idiomas. Y esto fue lo que yo dije al pueblo americano y a nuestro Departamento de Educación. Tenemos que cambiar la forma en que vemos el mundo, porque el mundo es mucho más chico ahora. Entonces, si nosotros queremos capacitar a estadounidenses para poder competir, tienen que saber dónde queda Argentina, tienen que saber cómo hablar castellano, por ejemplo, o chino, o mandarín, o entender las culturas, las diferencias culturales de otros. Todos los jóvenes tienen que hacerlo para poder vivir en esta comunidad global. La razón por la cual los presidentes no pueden resolver los problemas así como así es porque todos los líderes en todos los países recoge y expresa ciertos intereses en la historia, ¿no es cierto?, de su país. Y también arreglos institucionales. Entonces, esos intereses a veces restringen la posibilidad de lo que puede hacer un líder, aunque esa persona lo quiera hacer. Entonces yo les mencioné, por ejemplo, el tema del conflicto israelita-palestina, ¿no es cierto? Si un líder palestino, como Abu Mazi o el presidente Abbas, quiere llegar a una paz con los israelitas, tiene que convencer a los palestinos que deberían abandonar ciertos reclamos que tienen cuando se hace una negociación. Pero si él hace ese compromiso, puede ser que haya un político palestino joven que dice, ve, eso es una debilidad. Entonces va a decir, mire, ve, Abbas nos está regalando, no protege los intereses de los palestinos, él está siendo manipulado o engañado por los israelitas. Y si Netanyahu quiere paz, él tiene que hacer concesiones para crear un Estado palestino. Pero primero lo tienen que elegir y después dice, bueno, si yo hago esta concesión y alguien en mi partido, del Likud, me desafía, lo que sucede es que muchos de los políticos, digamos, en términos generales, están siempre tomando decisiones basándose en las ideas que les llegan y los comentarios que les llegan de la gente que trabaja con ellos o los electores. Y los electores quieren lo que quieren. No quieren un compromiso a veces. No quieren entender los diferentes matices de una relación. Entonces, termina siendo que en la política, a veces,
que alguien sienta temor de otro o crear un enemigo es mucho más exitoso stirring up passion, para generar pasiones y reacciones trying to que say, let's tratar de decir, understand mire, sentémonos y tratemos de arreglar esto y tratemos de entender. So Entonces, there are leaders who I think do a hay better job líderes que a veces of focusing on the common good. se concentran mejor en el bien común. Y hay otros líderes que se concentran solamente en decir, bueno, ¿cómo me mantengo yo en el poder? And ultimately, Y por último, if you're lucky enough to live si in a tienes democracy, suerte de vivir en una then democracia, part of making sure that your leaders y hay que asegurarse que sus líderes well actúen bien, is the citizens, es que constituents, ustedes, los ciudadanos, los electores, also be tienen que well informed, también estar bien informados be willing to give y him or her the estar room listos a darle a esa to do persona, things that él may o not be ella, convenient for que you le den right el now, espacio but de may movimiento, que actually tal be vez ahora the no right thing to sea do. una decisión correcta, pero a futuro sí. And one thing that Argentina and Y America share es algo is que Argentina y their Estados democracy. Unidos comparte, And I always es el tema de la say to the democracia. people of the United Y States, siempre le digo a los the estadounidenses, most important lo- position in a democracy, la posición más importante en la democracia the office of the president, no the es most la important office is the presidencia. office of citizen. Lo más importante es el ciudadano. Because if ¿Por you qué? have Porque citizens who si are ustedes informed tienen ciudadanos informados and know about other countries and recognize that we conocen provide foreign aid to de some otros distant países, country in que si Africa, saben que si ustedes that ayudan ultimately a may alguien de África, make us van a terminar help you. beneficiándonos a nosotros. Y si hay una ciudadanía que reconoce que aunque yo tenga que pagar un poquito más de impuestos, Which nobody likes paying a taxes, nadie le but gusta if I pagar do, impuestos, maybe I pero can digamos provide que that si yo young pago child impuestos, who lives in a puede poor ser que le neighborhood pueda dar a an ese opportunity pobre for a en better life. una oportunidad de Because tener una she has a mejor vida. job Y como and a ella better life, tiene she can pay trabajo taxes, y tiene una then mejor vida, everybody ella puede has pagar more, impuestos. and the Entonces society is todos better off. tienen más y la sociedad se If you beneficia. don't have citizens O sea, si like los that, ciudadanos, si no hay then you're gonna ciudadanos get leaders así, who think very entonces narrowly. van a terminar teniendo And you'll be líderes disappointed. que miran las cosas bajo So the una job- sola óptica. Entonces, one thing I always tell young people, entonces yo don't lo que just siempre le digo a los think that you jóvenes, elect no somebody and piensen then que ustedes you expect eligen them to a solve alguien all y your ya está. problems, Ellos and van then a you just solucionar sit los back problemas y ustedes se sientan complain. y se quejan. when it doesn't happen. Cuando esto no sucede. You have to- you have Ustedes to tienen work as a que citizen trabajar also como to ciudadano provide the también leaders the space para and darle a los direction to do líderes the right la thing. dirección y el espacio para que hagan lo que tienen que It's hacer. just as important for you Es to tan challenge importante que ustedes desafíen el tema de la ignorancia o la discriminación people who o are always thinking in cuestionen a terms las of war. personas que piensan solamente en la guerra. Ustedes tienen que hacer su trabajo y el presidente el Because I don't suyo. care ¿Por how qué? good Porque the no person, importa the leader you elect is, cuán buen sea el líder que ustedes eligen, si el pueblo wants something different. quiere algo diferente, en una democracia, al menos eso es lo que sucede. Now, the good news is Entonces, la buena noticia es que todos ustedes están listos para afrontar ese desafío. Y espero que los ciudadanos de los Estados Unidos y de Argentina que sigan create a better world together. creando Thank un you very mejor much. mundo juntos. Gracias a todos. Extenso diálogo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Usina del Arte con jóvenes emprendedores. Sí, horas antes lo había hecho Michelle Obama, también con mujeres jóvenes, tal vez un poco más jóvenes porque no eran tan universitarias, sino chicas de colegios secundarios, pero con este mismo interés que ha mostrado Obama en hablarle a los jóvenes y el futuro que tienen por delante.